Shalom, shalom, bendiciones a todos, amados hermanos y amigos. Soy Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para continuar con nuestra lectura y comentarios a la bendita Torá de nuestro Padre que está en los cielos. Debemos recordar que en esta semana nos ocupa el estudio de la Parashat o porción bíblica conocida como Emor, que es la número 31. Emor en hebreo significa habla. Y en este día, en Yom Hamishi, quinto día de la semana, día 17 del mes de Iyar, que corresponde al día 15 de mayo, nos ocupa la quinta aliyá o quinta sección de esta porción llamada Emor. Esta quinta sección o aliyá la encontramos en el Sefer Vayikra, que es el libro de Levítico. Levítico capítulo 23, versículo 23 hasta el 32. Procedamos a decir la verajá, la bendición. Tengamos la lectura y posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un Shabbatón, una conmemoración al son del teruá y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. También habló Adonai a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Adonai vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Shabbat Shabbatón será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, en la aliyá anterior estuvimos comentando acerca de las fiestas en honor a Adonai y estuvimos hablando o mencionamos por lo menos las fiestas que tienen que ver con el periodo del año conocido como la primavera, las fiestas que están relacionadas con la lluvia tardía. Enfatizamos que estas fiestas tienen cumplimiento profético, aparte de que son instrumentos para la santificación del pueblo y para la santificación del tiempo, tal como Adonai lo ha establecido desde la creación del mundo. También estas fiestas son sombra profética de la obra del Mashiach Yeshua en cuanto a la redención. Es decir, las fiestas hablan acerca de la redención. El Shabbat como promesa del Olam Jabá, la vida venidera. Pesach o Pascua como el sacrificio del Cordero Elohim que quita el pecado del mundo. Hag HaMatzot o panes sin levadura por 7 días, recordando la santidad del cuerpo del Mashiach, por lo cual fue resucitado por el Padre. Y Bikurim, porque Yeshua es el Omer Reshit, es la gavilla, las primicias de los que durmieron, levantándose victorioso de la tumba por mandato del Padre Eterno para darnos a nosotros también la esperanza de la resurrección.
y contando entonces el Omer por 7 Shabbatot seguidos, que dan 49 días, día 50, entonces se cumple la promesa del Padre, como estableció en Jeremías 31, versículo 31 hasta el 33, y de la cual Yeshua HaMashiach, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Padre, la que acabamos de citar en Jeremías 31, versículos 31 al 33, donde vendría el Ruach HaKodesh, el Espíritu y Santidad, para escribir la Torá ahora en la mente y los corazones de los hijos de Israel. Por eso que todas estas fiestas se deben cumplir para nuestra santificación, para nuestro aprovechamiento espiritual, para la exaltación del nombre de Elohim y para publicar el plan de redención que Adonai ha trazado. Muy bien, ahora vamos a comentar rápidamente en esta quinta lilla 2 de las fiestas que se celebran en la época del otoño, es decir, durante el periodo de las lluvias tempranas. Estas fiestas, empieza aquí el versículo 23, lo que se ha estado repitiendo durante toda esta enseñanza. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y Adonai le habla a Moshe, le indica a Moshe, le da instrucciones a Moshe. Y que tiene que decirle, transmitirle a los hijos de Israel. Y esa transmisión no es una opción, es un mandato. Todos los creyentes somos convocados para obedecer la palabra de Adonai. Entonces comienza el versículo 24 a hablar específicamente de un mes. Este mes es el mes séptimo. Este mes séptimo dentro del calendario hebreo, y no piense en el calendario gregoriano, porque ya hemos establecido que no se relaciona nada con el calendario gregoriano, porque este no es de inspiración divina, al contrario, es de origen pagano. Por lo tanto, estamos hablando aquí del calendario bíblico profético, donde la luna rige principalmente para marcar los tiempos. Entonces resulta que dice que en el mes séptimo, este mes es conocido como Tishrei en el calendario hebreo, también se le menciona como Etanín, y es un mes que tiene que ver con mucho poder y carga espiritual, es decir, mucha bendición espiritual. ¿Por qué? Porque es el mes donde Adonai establece 3 de las convocaciones, 3 de las 7 convocaciones están establecidas en este mes. Y en este mes tendremos una de las más elevadísimas, como vamos a proceder a explicar. Entonces dice que al inicio de este mes habrá una conmemoración en el mes séptimo. Y ahí el texto hebreo habla del Hodesh, es decir, del inicio del mes. En el mes séptimo, el primer día del mes, hay una Mikra Kodesh, hay un llamado al pueblo. Y el pueblo debe celebrar, pero debe celebrar, dice, al son del teruá. La Reina Valera lo traduce como trompetas. Podríamos, quizá algunas otras versiones pueden decir shofar, porque de hecho la trompeta bíblica es el shofar. Pero resulta que dice teruá. ¿Y eso es por qué? Porque con el shofar se emiten 3 sonidos bíblicos y proféticos. Estos sonidos son el sonido del tequía, que es un sonido largo, turú. Se produce otro sonido, el shevarín, que son 3 sonidos intermedios, turú, turú, turú. Y se producen también el sonido conocido como teruá, que son 9 sonidos cortos. Este sonido, teruá, también es conocido, se puede traducir como alarma. De hecho, por eso que este día es conocido como Yom Teruá, día de la alarma, y debe haber una santa convocación. Y eso es el primer día del mes de Tishrei, caída del sol a siguiente caída del sol. Ahora, en la tradición hebrea, y aquí no debemos temer al examinar la tradición, porque la tradición nos puede ayudar mucho para comprender el contexto histórico, cultural e inclusive escritural de muchas de las cosas que estamos estudiando. Ahora, como dice Rabino Shaul, examinarlo todo, y tenemos que examinarlo todo a la luz de la escritura. La tradición hebrea dice que cuando llega este día,
Adonai se levanta de su trono de misericordia y se sienta en su trono de justicia, y que todas las almas de los seres humanos, de los seres vivientes, de los que están con vida, pasan delante de él para ser juzgadas. De hecho, en la comunidad judía es un día de tanta aprehensión que se habla de la existencia de tres libros que vienen y se colocan delante de Adonai, en los cuales están los grupos inscritos en algunos de estos libros. Algunos hablan del libro de la vida, otros del libro de la muerte y otros del libro de la espera. El libro de la vida, donde están inscritos los justos, los sadiquín. El libro de la muerte, donde están inscritos los rashaín, los malvados. Y el libro de la espera, donde están inscritos los indecisos. Y que los indecisos tendrán 10 días de oportunidad para arrepentirse y volverse a Adonai, enderezar sus caminos, que van desde este día de Yom Teruah, primer día del mes de Tishrei, hasta el 10º día, que es la celebración o la conmemoración de Yom Kippurín o Yom Kippur, el día de la expiación, como vamos a ver ahora más adelante. Muy bien, yo lo que quisiera es que reflexionáramos un poco acerca de lo que dice la tradición, porque alguien quizás escuchando esta explicación por primera vez dirá, bueno, ¿qué es eso de los libros? Además, eso es tradición, pero ¿hay alguna evidencia bíblica acerca de la existencia de libros donde nuestras acciones son registradas? Bueno, vamos a hacer un recorrido rápidamente en algunos textos de la Escritura. Por ejemplo, si vamos al libro de Éxodo, el capítulo 32, después que Israel peca con el becerro de oro, con ese gran pecado, mire lo que dice Moshe a Adonai en el 32-31 de Éxodo. Dice: entonces volvió Moshe a Adonai y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame, réeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces Moshe, quien fue alguien con quien Adonai se hablaba cara a cara, así como un hombre habla con su amigo, y que recibió precisamente la Torá, las Lujot, en el Har Sinai, en el monte Sinai, esto tiene la conciencia, tiene el conocimiento de que existe un libro. La respuesta de Adonai en el versículo 33 le dice: y Adonai respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Entonces hay una evidencia escritural respecto a esto del libro. Muy bien, pero vamos a continuar. Y vamos, por ejemplo, hay muchos pasajes, pero vamos solamente a ver algunos. Por ejemplo, el profeta Daniel. En el profeta Daniel, en el capítulo 7, Daniel tiene una de esas grandes visiones donde ve algunas de las bestias que representan los poderes mundiales, ¿verdad? Y entonces se le permite contemplar al cuerno pequeño, como dice Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice que este cuerno pequeño en Daniel 7:8 hablaba grandes cosas y que había desplazado otros 3 cuernos. Dice que hablaba grandes cosas y tenía ojos y boca como de hombre. Bien, no nos vamos a ocupar ahorita del antimesías o el Mahdi, sino que vamos a ver el versículo 9. Entonces, mientras él está contemplando esa visión en la tierra, la visión también lo lleva a ver hacia el cielo. ¿Y qué está ocurriendo en el cielo? En los cielos de los cielos. Dice, versículo 9, Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fueron fuego ardiente. ¿Por qué tronos? Porque este es el Beidín, o la corte celestial. Es decir, es la misma corte que se ve en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, donde dice hay 24 ancianos que tienen trono, están sentados, pero se postran delante del que está en el trono, que es Adonai Elohim Sebaot. Entonces sigue diciendo, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó. El santo bendito sea Elohim, el juez supremo, se sentó, y los libros, plural, fueron abiertos. Entonces pareciera
que la tradición judía que habla de 3 libros, el libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de la espera, tiene su sustento en esto que habla Daniel. Ahora, si vamos a Daniel más adelante, el capítulo 12, nos encontramos con algo interesante. Capítulo 12, versículo 1, hablando acerca de la gran tribulación que viene, y es lo que dijo Yeshua en Mateo 24. Dice, en aquel tiempo, en el tiempo de gran tribulación, se levantará Mijael, porque Mijael es el que ahora detiene la manifestación del antimesías. ¿Sí? Cuando Mijael, que es el ángel, el arcángel poderoso que comanda los ejércitos de Adonai y que ayuda tanto en el mundo físico como espiritual, los herederos de la gracia, por eso que aunque Israel es atacado y es perseguido, no es exterminado, porque Mijael está allí cumpliendo los mandatos de Adonai de que el pueblo sea protegido. Pero llegará el momento, como dice aquí a Daniel 12:1, que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Por qué? Porque ese Israel se levantará. Quizá la traducción no es la mejor porque significa que se quedará quieto, o sea, no va a actuar. Por orden divina no va a actuar. ¿Por qué? Porque por 3 años y medio, tiempo de la gran tribulación, el Mahdi, el antimesías, estará efectuando las más feroz y terribles persecuciones contra el pueblo de Adonai, compuesto por el judío que ha creído en el Mashiach y también por el gentil que ha creído en el Mashiach. Entonces, observe que el versículo termina diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes serán libertados? Todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, se está haciendo el énfasis en el libro, los que están inscritos en el libro. Muy bien. Entonces, ahora alguien dirá, bueno, eso es Antiguo Testamento, pero bueno, un momentito alto. El Brit Hadashah, el Pacto Renovado, tiene también alusiones al libro. El libro de la vida, el libro del Cordero. Allá en Filipenses, el rabino Shaul, a esta congregación muy amada por él, le dice, entre otras cosas, lo siguiente, capítulo 4 de Filipenses. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Adón, amados. Y entonces envía una nota muy personal, pero pública, porque parece que era público el problema que ya había entre estas dos hermanas, Evodia y Síntique, porque eran líderes posiblemente en la congregación de Filipos, pero tenían diferencias y esas diferencias la habían llevado a distanciarse, y cuando hay distanciamiento, cuidado, porque debe prevalecer el mandato superior, que es amaros los unos a los otros. Aparte de amar a Elohim, es amarnos los unos a los otros. Muy bien, pero parece que tenía problemas Evodia y Sintique en esto, y el rabino les aconseja, ruego a Evodia y Sintique, Filipenses 4:2, que sean de un mismo sentir en el Adón. Y después le continúa diciendo al líder, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Besorá, en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien, entonces ahora el rey de esa comunidad debe ayudar a estas dos líderes a dejar a un lado sus diferencias, confesarse la falta las unas a las otras, perdonarse mutuamente, orar las unas por las otras, para la una por la otra, para ser sanadas. De lo contrario, esto pueden perder su salvación. ¿Por qué? Porque hay que cuidar de la salvación con temor y temblor. La salvación nuestra no depende de nuestras acciones, ciertamente, pero depende de nuestra obediencia al Eterno, porque la fe sin obra es muerta. ¿Cómo puede uno decir que bendice al Eterno, que alaba al Eterno, que ama al Eterno y odia al hermano? Decimos que amamos y amamos tanto al Eterno que somos capaces por sacrificarnos por Él, y lo decimos hacia Él, a quien no vemos, y no somos capaces de reconciliarnos con nuestro hermano, a quien sí vemos. Entonces, debemos tener cuidado para que nuestro corazón no nos engañe. Finalmente, un texto allá en Apocalipsis capítulo 20, porque se menciona el libro de la vida en el Brit Hadashah varias veces, pero en el capítulo 20, que es ya después de los 1000 años, cuando viene el juicio ante el trono blanco, hay una cosa muy sorprendente. Dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos. Atención, los libros fueron abiertos. ¿Recuerdan la escena en Daniel 7? El anciano se sentó y había tronos, se sentó y los libros le fueron traídos, plural. Y aquí también Yohanan está usando el mismo lenguaje y los libros fueron abiertos. Aparte de esos libros, plural, así que son por lo menos, lo mínimo son dos, porque está hablando de plural. Hay un tercer libro, otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora, es muy interesante, pero no tenemos el tiempo para profundizar, porque esta es la segunda resurrección. Esta es la resurrección de los Rashaim, los que están inscritos en el libro de la muerte, los que nunca se repitieron, los que no tuvieron temor de Elohim y ahora van a asistir ante el juez justo y se pondrán las evidencias y se buscará en el libro de la vida para ver si está inscrito, porque Adonai es justo y al no ser hallados son lanzados al agua de fuego. Que no nos ocurra lo aleino, que no nos ocurra a nosotros. Que Adonai tenga misericordia y que su espíritu nos traiga al Teshuvá, al arrepentimiento. Entonces podemos ver, amados, que esta fiesta de Yom Teruah nos está hablando de la segunda venida del Mashiach. Nos está hablando de la segunda venida del Mashiach Yeshua. Porque dice Rabino Shaul que Yeshua vendrá precisamente, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 4, vendrá cuando precisamente se toque el shofar. Entonces Adonai traerá junto con Yeshua a los que durmieron en él para la resurrección de los que durmieron en él y el arrebatamiento de los vivos. Todo eso después de los periodos de gran tribulación. Porque, amados, una vez más, insistimos, investiguen. No hay rapto secreto, no lo hay. No base su esperanza en una doctrina que solamente tiene 200 años de existencia y que surgió en el siglo XIX durante el llamado siglo de la euforia profética, y que una joven escocesa por primera vez habló de un rapto que le pareció bien a un predicador y después esta doctrina se hizo famosa. Se hizo popular y todo el mundo comenzó a hablar de rapto, cosa que no se habló de ello por 1800 años de los inicios del Besorá. Entonces, nosotros estamos preparándonos, debemos estar preparados para aquel día. Adonai guardará a los suyos y el pueblo que conoce su Elohim se esforzará. Pero ahora pasemos al versículo 27, porque de Yom Teruah, aunque hemos hablado bastante, ocupa el versículo 23 y 24. Diciendo que no se va a ver ningún trabajo de siervo. Este día es un Shabbatón, es un día de Shabbat para ser observado. Pero el versículo 26 otra vez repite la frase, ¿no? Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y otra vez, o sea, Adonai habla otra vez y menciona entonces lo que va a ocurrir 10 días después en este mes séptimo. Entonces, dice la Reina Valera, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Vamos a examinar un poco el texto. El texto en hebreo dice, Beazor, la Jodesh Hashevi Ase Yom HaKippurim. Y dice, este será el día de la expiación, Yom HaKippurim. Entonces dice, Mikra Kodesh, habrá una asamblea santa. Otra vez, esa fecha es irreemplazable, no se puede sustituir, no se puede correr, no es conforme a un calendario humano, es conforme al calendario divinamente revelado. Dice, Yelachen beiniten efneshteichen, nefeshteichen, es decir, afligirán. Esto es una conmemoración que se acompaña con ayuno. Bechit rapten yishel Adonai. Y será un momento de ofrecer ofrenda encendida. Vamos a examinar un poco lo que dice el texto, las características de esto. Este versículo empieza con una palabra muy interesante, la palabra aj. Y esta palabra, aunque la Reina Valera la quise a los 10 días, pero esta palabra en hebreo tiene mucho significado. Es como si dijera, pero el 10 de este séptimo mes, pero. Entonces este versículo
Y esta fiesta es señalada primero con un pero. Entonces los sabios explican que esto es para hacer una distinción. Este día es conocido también como el día del cara a cara, donde nos vemos nuestros rostros, o mejor dicho, donde Adonai ve nuestros rostros, el cara a cara. Y entonces, es el día, empieza con un pero en el texto hebreo, como para distinguir entre las personas que se arrepienten y las que no se arrepienten. Porque esto es un llamado al arrepentimiento. Esto es un llamado al arrepentimiento. ¿Se acuerdan que le dije que la tradición dice que desde el día primero, Yom Teruah, Adonai se sienta en su trono de juicio y por 10 días las almas son juzgadas delante de él, y cuando viene Yom Kippur es el cara a cara y ya la oportunidad de arrepentimiento se termina cuando termina este día 10. Entonces Adonai, por ser Elohim y ser omnisciente, sabe quién se va a arrepentir y quién no. Entonces somos invitados al Teshuvah, al arrepentimiento. Por eso es un pero, un llamado de atención al arrepentimiento. También dicen los sabios que se puede entender esta expresión pero como una distinción en contraste de todas las demás fiestas. En todas las demás fiestas, recuerden que son 7 fiestas en honor a Adonai. Y si sumamos el Shabbat serían 8, pero 7 fiestas principales, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, ninguna de las otras fiestas, Pesaj, panes sin levadura, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, que acabamos de explicar, y la que vendrá después en la aliyá de mañana, Sukkot, ninguna de esas fiestas tiene la característica de expiación, pero este Yom Kippur, sí, día de expiación, sí tiene la característica de expiación, donde los pecados son expiados. También dice que esta frase es para distinguir o señalar que en todas las otras fiestas hay alegría. En las otras fiestas, inclusive el mandato dice, te alegrarás, es mandamiento, es una misbah, alegrarse delante de Adonai. Por eso que hay mucha alabanza, hay mucha danza, hay mucha alegría. Es más, es tan especial celebrar la fiesta de Adonai, que es algo difícil de explicar el ambiente que se vive. Es una festividad, es una alegría, es un gozo, es un sinjá de origen espiritual. Pero Yom Kippur no, porque dice que hay que afligirse. En Yom Kippur lo que hay es, hay temor, hay temblor, hay gemir, hay ruego, hay súplica, hay lloro, hay aflicción. Porque Adonai así lo establece. Otros también explica que este término que significa pero el 10 de este séptimo mes, indica también algo muy importante. En las otras fiestas, en Shabbat y las otras fiestas, Pesach, Hamatzot, Shavuot, Sukkot, Yom Teruah, hay abundante comida y comida tradicional y comidas especiales. Durante los 7 días de los panes sin levadura comemos solamente matzá. En el Seder comemos matzá con hierbas amargas, marror. Durante otras festividades están las comidas especiales. Se comparte el jalá durante el Shabbat, el pan del Shabbat. En fin, pero en Yom Kippur no hay alimento alguno. De hecho, la expresión que dice afligiréis vuestras almas es un hebraísmo. Afligir las almas significa ayunar. Tenemos que ayunar. Dice, Yelachen, veiniten et nefeshteichem, afligiréis vuestras almas. Entonces hay una conexión tremenda entre lo que es el ayuno y la aflicción del alma. Y aquí quiero hacer una explicación respecto al término hebreo, el concepto hebreo de ayuno. El concepto hebreo de ayuno, bíblico de ayuno, el concepto profético, el concepto mesiánico, es decir, porque se cumple en Yeshua, de ayuno es la abstención absoluta, total, rotunda, contundente de ingerir cualquier tipo de bebida o comida. No se come ni se bebe absolutamente nada. Quiero decir esto y volver a explicar. Lastimosamente, por desconocerse el contexto y el significado de las palabras en hebreo,
y también por desconocer los mandatos de la Torá, se ha llegado a conclusiones erradas. Y algunos hablan del ayuno, por ejemplo, de Daniel. Y hablan de un ayuno que consiste en beber agua y tomar solamente legumbres o frutas. Eso es un error, hermano. Eso no es ningún ayuno. Cuando usted ingiere agua, aunque sea 1 mililitro de agua, o cuando usted come un trozo minúsculo de alguna fruta, alguna legumbre, usted no está ayunando. Usted ya rompió el ayuno. La palabra ayuno en hebreo significa aflicción, o sea, cero comida, cero bebida. Entonces alguien dirá, pero ¿y Daniel capítulo 1? Bueno, es que ese capítulo ha sido mal interpretado. Ahí Daniel no está ayunando. Lo que está haciendo Daniel es no contaminarse con alimentos impuros, carnes impuras, prohibidas en Levítico capítulo 11. Él está observando la Torah, y por observar la Torah, Adonai le da mayor gracia que los demás que sí se contaminaron. ¿Por qué? Porque guardar la Torah, y en el caso de la alimentación kashrut, la comida kosher, tiene efecto y redunda en beneficio espiritual. Aunque las personas no quieran verlo así, así es. Como Daniel dispuso en su corazón no contaminarse, Adonai le dio mayor sabiduría que todos los demás, a él y a sus compañeros. Entonces, como no había carne kosher ahí, o sacrificada correctamente, entonces la alternativa que le quedaba era beber agua, porque no hay mandatos sobre el agua, y frutas y vegetales, porque en Levítico 11 usted no va a ver legislación sobre eso. Entonces, eso fue lo que ellos comieron, y no era un ayuno, amados, no era un ayuno. Lo que sí encontramos de Daniel ayunando está precisamente allá en el capítulo 7, 8 y 9, cuando él recibe visiones. Por ejemplo, en el capítulo 9 dice que de Daniel, está viendo que ya se cumplieron los 70 años. Y bueno, porque recibió, después que vio que se habían cumplido 70 años, dice el versículo 3 de Daniel 9, volví mi rostro a Elohim, el Adón, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Ve? Eso fue durante el reinado de Darío. Y allá en el capítulo 10, durante el reinado de Ciro, dice el versículo, capítulo 10, 2, que él estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Es como si estuviese de duelo. De hecho, cuando se ayuna, se cambiaban los vestidos lujosos por silicio o ropas ásperas. Se sentaba la persona en el suelo, esparcía ceniza y polvo sobre su cabeza. Y era una humillación, y entonces dice que les tiene 3 semanas en esa situación. Ahora, se puede inferir que estaba ayunando. ¿Por qué? Porque él dice en el versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y después, entonces, recibió la respuesta. Entonces podemos ver que Yom Kippur, imagínense, si Daniel ayuna por una visión, y por ayunar recibe la respuesta 21 días después, porque se libraba en los cielos una batalla espiritual tremenda en que el príncipe de Persia se oponía al ángel que ya traía la respuesta a Daniel. Y si tenemos a un Daniel que se conserva puro para Adonai, santo, y vemos que Adonai le derrama gracias sobre él, ahora imagínense lo que puede ocurrir en Yom Kippur, que es una de las fiestas más elevadas en todo el calendario bíblico profético. Hemos recibido hasta testimonios en nuestra comunidad, ha habido testimonios de hermanos que han sido sanados en Yom Kippur, porque es un tiempo de aflicción, de ayuno, de oración, de ruego, de súplica, de teshuvá, de buscar el rostro de Adonai. Entonces, esto hace de Yom Kippur una fiesta única en su clase. Por eso Yom Kippur es llamado Shabbat Shabbatum, que ustedes se dieron cuenta, lo leí hace un momento así, cuando estábamos haciendo la lectura completa. Un Shabbat Shabbaton, Shabbat de Shabbat, porque las fiestas también empiezan con un Shabbat o un día donde no se hace esfuerzo, pero sí se permite cocinar lo que se va a preparar para esa fiesta, ya sea en
en el Shabbat de entrada, por ejemplo, el primer día de panes sin levadura y el último día. Igual sucede en Shavuot, igual sucede en Sukkot, el primer día, el día de cierre, pero en Yom Kippur, este es un Shabbat Shabbatón. Esta expresión solamente se utiliza también para el Shabbat semanal. Es un Shabbat Shabbatón donde las restricciones están puestas y no se puede violentar porque sería disminuir la santidad del día y del tiempo establecido por Adonai, y por supuesto se extiende que habría Hilul Hashem, profanación del nombre de Adonai, y quien no tema el nombre de Adonai, quien no tema a la obra de Adonai, ¿qué va a hacer Adonai? Karet, será cortada su alma. Entonces debemos presentarnos en estas celebraciones con temor y temblor. Ya estamos ahorita en el periodo de la cuenta del Omer. Ya estamos ahorita en la cuenta del Omer. Faltan algunas cuantas semanas para llegar al día 50 y estaremos celebrando Shavuot. Y después esperaremos el siguiente ciclo de fiestas que hablan de la segunda venida del Mashiach y hablan del día de expiación. Ahora alguien dirá, pero ¿en qué se cumple eso en el Mashiach? Bueno, Yom Teruah, fiesta del Teruah o fiesta de las trompetas, anuncia la segunda venida del Mashiach. ¿Y Yom Kippur qué? Bueno, el cumplimiento profético está establecido en Yeshua en dos tiempos. Primera venida de Yeshua, porque si la sangre de los machos cabríos purificaba a los que presentaban esto según lo que las disposiciones establecidas por Adonai en la Torah, ¿cuánto más la sangre del Ben Elohim nos limpiará de obras muertas? Entonces, Yom Kippur habla acerca de la expiación y la justificación. Y su segundo tiempo, su segundo cumplimiento se dará cuando Yeshua venga por segunda vez. Por eso que está relacionado con Yom Teruah. Allá en Romanos, el rabino Shaul le dice a los romanos lo siguiente, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este sod, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los Goyim, de los gentiles. ¿Entrado a dónde? A Israel. ¿Para qué? Para que tengas pactos, promesas, para que tengas ciudadanía, seas conciudadano de los santos, para que tu corazón sea circuncidado y para que celebres las fiestas de Adonai y no fiestas paganas que él no ha mandado. Cuando el último, los gentiles, que entienda la palabra y que escuche y reconozca la voz de su pastor, el Mashiach Yeshua, y entre, entonces la puerta se cerrará. Neilá. Así como en Yom Kippur, cae en la tarde del Shabbat y se cierra ya todo. Entonces, mire lo que dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué todo Israel? Recuerdo que dice Rabino Shaul en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Besorá, porque es poder de Elohim para todo aquel que en él cree, al judío primeramente, al judío y también al gentil, para que el gentil, acudiendo al llamado de Adonai, se una al pueblo, guardando la Torá, guardando las fiestas que celebran la redención final. Dice el versículo 26 de Romanos 11, vendrá de Sión el libertador y que apartará de Jacob la impiedad. Entonces se cumplirá la figura del segundo macho cabrío que era enviado al desierto, alejando, quitando, apartando los pecados de sobre los hijos de Israel. Eso se cumplirá en Yeshua en su segunda venida. Por eso que este cuerpo pecaminoso y mortal se vestirá de inmortalidad, y este cuerpo contaminado por la transgresión será transformado en un abrirse de ojos. Eso lo producirá la segunda venida del Mashiach. Amados, celebremos las fiestas en honor a Adonai con toda convicción. No son fiestas solamente de la comunidad judía, son fiestas dadas a todo Israel. Tú, hermano, que aún sigues celebrando fiestas paganas, fiestas que Adonai no ha mandado y que aún la religión ha querido barnizar con ropaje santo,
Aléjate de eso. Hazte Shua, arrepiéntete, investiga, busca, ora a Adonai para que Él te muestre su camino, el camino de vuelta a las sendas antiguas, al buen camino, siguiendo la voz del Mashiach, el pastor de todo Israel. Shalom, shalom. Bendiciones a todos, amados hermanos. Quien tenga oídos, oiga.